paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta seguirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Tu gloria derramada al ritmo de la lluvia, que cuenta de tu majestad. Y vemos en el cielo la gloria de tus manos y tus palabras que le dicen a mi corazón: ahora levántate y resplandece, porque yo soy tu Dios quien te fortalece. Nunca te dejaré, levántate, levántate, y que el mundo en ti vea que yo restauro vidas, no importa cuál sea el hoyo en que estén. Ve y diles que mi vida di porque les amé. Tu gloria derramada al ritmo de la lluvia, que cuenta de tu majestad. Y vemos en el cielo la gloria de tus manos y tus palabras que le dicen a mi corazón: ahora levántate y resplandece, porque yo soy tu Dios quien te fortalece. Nunca te dejaré, levántate, levántate, y que el mundo en ti vea que yo restauro vidas, no importa cuál sea el hoyo en que estén. Ve y diles que mi vida di porque les amé. Ahora levántate y resplandece, porque yo soy tu Dios quien te fortalece. Nunca te dejaré, levántate, levántate, que el mundo en ti vea que yo restauro vidas, no importa cuál sea el hoyo en que estén. Ve y diles que mi vida di porque les amé. Ve y diles que mi vida di porque les amé. Buenos días, amada iglesia. Es un gusto, un privilegio poder estar nuevamente delante de ustedes para poder compartir la bendita palabra de Dios. Dios ha sido bueno, nos ha bendecido, y gracias a Dios que vemos que Dios sigue cumpliendo su propósito con cada uno de la iglesia. Así que sigamos adelante, sigamos orando para que Dios pronto nos permita reunirnos nuevamente en nuestro templo. Gracias a Dios porque estamos avanzando y Dios es bueno y los tiempos de Dios son perfectos. Quiero invitarlos a que cierren sus ojos y vamos
hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Vamos a pedirle a Dios que prepare nuestros corazones y podamos escuchar su palabra. Señor que moras en los cielos, te doy gracias porque tú me permites el privilegio de poder compartir tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a tener todos nuestros sentidos atentos y en especial a tener un espíritu, Señor, listo para someternos a tu bendita palabra. Te ruego que hoy nos hables a través de ella y que nos ayudes a no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Bendice mi vida y la vida de cada hermano y de cada persona que escuchará tu mensaje. Señor, te ruego que limpies en mi vida, que no haya nada que interrumpa mi comunión contigo. Dame denuedo y úngeme con tu Espíritu, Padre bendito. Nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como iglesias bíblicas no nos cansaremos de decirlo. Todo lo que enseñamos es basado en la bendita palabra de Dios. Así que en esta mañana quiero que abra su Biblia en el Salmo 1. Un salmo que conocemos, un salmo que se ha predicado varias veces en nuestra iglesia y que nuevamente vamos a ir a este salmo precioso para poder nosotros escuchar la palabra de Dios. Quiero también anunciarle en especial a los miembros de la iglesia, hermanos, iremos avanzando un poquito más en el tiempo, de alargarnos un poquito más para que no nos sea difícil cuando nos podamos reunir aquí en nuestro templo, ¿verdad? Y podamos así estar listos para escuchar la palabra de Dios. Vayamos allá, por favor, al Salmo 1 y quiero que leamos el versículo 6, del cual de este versículo es traído el título de mi sermón que quiero compartir con ustedes. Por favor, leamos el versículo 6 de Salmos 1. Dice así la palabra de Dios. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Pero en especial quiero llamar la atención de la primera frase que dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. De ahí he extraído el título de nuestro sermón de esta mañana, que se llama El camino de los justos. Y lo más hermoso es que Dios lo conoce. Dios nos los enseña a través de su palabra. Dios nos describe, nos muestra lo que es el camino del justo. Así que yo quiero animarte a que hoy nosotros podamos afirmarnos más que nunca y seguir caminando en esa dirección, en ese camino que Dios quiere. Así que vamos a hablar del Salmo 1. Es un salmo muy alentador, es un salmo que nos presenta de manera muy clara dos tipos de personas. Cuando nosotros leemos el salmo podemos ver de una manera muy clara dos tipos de personas, dos tipos de vida y por supuesto los destinos de estas dos personas. También podemos notar un contraste muy marcado. Uno es bendecido por Dios y por consecuencia el otro no. Uno es como árbol y el otro como paja. Uno es fructífero y el otro es estéril. Uno está plantado sobre corrientes de aguas y el otro simplemente está en lo seco. Estos son los dos únicos tipos de personas que hay en el mundo entero. La Biblia no describe otro tipo de personas. No encontramos un tercer tipo, no encontramos un cuarto tipo o hasta 5 tipos de personas. Solamente encontramos 2 tipos de personas en el mundo. Y es de una otra manera muy práctico, muy sencillo. Encontramos al hombre bendecido por Dios y el hombre que no tiene la bendición de Dios. La mayoría de las personas, de una u otra manera, ellos ven a las personas de manera diferente. Porque ven su exterior, porque ven a las personas desde su apariencia.
Y de hecho, la Biblia nos exhorta a que nosotros tengamos cuidado de no enfocarnos, de no ver solamente la apariencia. El hombre mira la apariencia y por lo tanto ve muchos tipos de personas. Ve ricos, ve por otro lado pobres, ve políticos y los que no son políticos, ve deportistas y los que no son deportistas, ve personas del norte y ve personas del sur, ve personas mexicanas y ve personas extranjeras, personas educadas y personas no educadas. Pero Dios, que es perfecto, nos dice en su bendita palabra y en especial en este salmo que solo hay dos tipos de personas en el mundo: los que son bendecidos por Dios y los que no tienen su bendición. Y este salmo, en especial el 1, es un salmo que hace muy clara esta distinción. También algo que quiero llamar su atención como introducción es que el Salmo 1 es colocado de manera intencional como el primer salmo de los libros de los Salmos. Aunque es interesante que cuando nos metemos a investigar, a estudiar, podemos darnos cuenta que el Salmo número 1 no fue el primero en ser escrito. Es el Salmo 19, el salmo que fue primero escrito. Sin embargo, por la ayuda del Espíritu Santo, el Salmo 1 es colocado intencionalmente como el primero. Y tiene toda la intención de que cada vez que vayamos a este libro, cada vez que abramos el libro de los Salmos, o que entremos a una reunión pública de adoración hacia Dios, cada uno nos enfrentemos a esta realidad de reconocer que solamente hay dos tipos de personas. Y perdóneme que esté diciéndolo de manera repetitivo, pero es claro y tenemos que tenerlo en la mente: los que son bendecidos por Dios y quienes no lo son. Y es un recordatorio para toda persona que quiere adorar, conocer a Dios. Así que antes de entrar de lleno a este sermón, antes que nosotros podamos escudriñar las Escrituras, necesitamos hacernos esta pregunta: ¿cuál eres tú? ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Eres un hombre o una mujer bendecida por Dios? Y de veras, no la tomemos así a la ligera esta pregunta. Realmente yo te animo, hermano, persona, amigo que nos estás escuchando a través de este medio, yo te animo a que medites seriamente esta pregunta: ¿eres un hombre o una mujer bendecida por Dios? ¿O eres un hombre o mujer separado de Dios, apartado de Dios? Sé que ahorita hay muchas personas que hoy acaban de cantar, porque antes de la predicación hemos cantado. Sé que hoy tal vez muchos están sentados escuchando la palabra de Dios y por consecuencia pueden decir: sí, soy bendecido por Dios. Sin embargo, cuidado. La pregunta no es ¿dónde está tu cuerpo? Porque algunos creen que ser bendecido por Dios, que ser un justo, es simplemente asistir a una iglesia, escuchar la palabra de Dios. Sino cuidado, porque la pregunta no es ¿dónde está tu cuerpo?, sino la pregunta es ¿dónde está tu alma? ¿Dónde está tu corazón? Solo hay dos tipos de personas. Y vamos a observar el caminar de los justos para que tú te analices, para que tú seas confrontado con la Biblia y realmente puedas decir si eres el tipo de persona que es bendecida por Dios o la persona que no es bendecida por Dios. Los bendecidos por Dios, si tú estás bendecido por Dios, es que eres un verdadero creyente en el Señor Jesucristo. No hay manera de ser bendecido por Dios si tú no has creído en Jesús como el Señor de tu vida y el Salvador de tu vida. Si tú has nacido de nuevo por su Espíritu,
Dios ha bendecido tu vida y te ha dado vida eterna, vida de calidad. Y entonces la bendición de Dios llega a nuestras vidas. Y ojo, esta bendición que describe el Salmo 1 no es para uno o dos cristianos, es para todos los creyentes verdaderos. Cada uno que es creyente verdadero tiene esta característica de un justo que muestran los versículos 1 al 3. Y vamos a ver cuatro cosas que nos muestra el camino de los justos, el Salmo. Cuatro cosas que nos muestra cómo el justo camina, cómo el hombre y mujer que son bendecidos por Dios caminan, cómo es su vida. Así que espero que estés listo. Vamos entonces de lleno. Dice el versículo 1 en su parte A: bienaventurado el varón. Bienaventurado el varón. Y ojo, por cierto, quiero aclarar, aunque aquí la Biblia dice varón, también de manera explícita está incluida la mujer. También es no solamente el varón, también quiere decir, ¿verdad?, la mujer. Entonces dice la Biblia, bienaventurado el varón. La primera característica, el primer caminar del justo, la primera cosa de un justo, del caminar del justo, es que el justo está satisfecho en el Señor. Vuelvo a repetir, número 1, el justo está satisfecho en el Señor. Observemos cómo comienza el Salmo. Dice, bienaventurado el varón. Esta palabra tiene un significado profundo. Habla de una alegría profunda donde algunos, ¿verdad?, han interpretado y tienen la idea de decir, se suele decir, somos doblemente bendecidos, porque se habla de una alegría tan profunda que lleva la idea de que tú eres doblemente bendecido. Lleno de alegría, que estás súper feliz, que estás naturalmente feliz. Y algo interesante de la palabra es que nos da la idea de que esa felicidad tiene una base profunda, fuerte. Y también sigue diciendo, habla de una satisfacción genuina, que está completamente dichoso, que hay contentamiento, gozo del Señor. Y esto otra vez necesitamos confrontarnos. ¿Esa es la realidad de tu alma interior? ¿Realmente tu alma interior tiene esa alegría, esa felicidad? Esta bienaventuranza, y hay que recalcarlo, no viene del mundo, no viene por tener un buen trabajo, incluso no viene de una familia estable, de tener una familia estable, no viene de lograr una carrera, un doctorado, una maestría. Esta bendición, esta felicidad, esta alegría, esta satisfacción no viene de las circunstancias, o porque Dios te ha ayudado en las adversidades, o de la prosperidad, o de lo que está pasando a tu alrededor. Esta bendición, esta alegría, porque también recordemos que cuando dice la Biblia bienaventurado, también una interpretación es que ha sido bendecido por Dios. Esta bendición, esta satisfacción está exclusivamente en el Señor. Qué hermoso es esto. El justo, hermanos, no depende de las circunstancias. El justo, su alegría, su felicidad está en el hecho de que Dios ha llegado a su vida, de que Dios está con él. Y esa es una base profunda que ayuda a que su felicidad no sea movida, que su felicidad no dependa de las circunstancias. Recuerden que dice Filipenses 4:4, vayamos allá. Filipenses 4:4 dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y notemos, hermanos, Dios no dice regocíjate cuando todo va bien.
Regocíjate cuando hayas acabado la carrera. Regocíjate cuando hayas recibido un aumento de sueldo. Regocíjate si lograste algo. No, la Biblia dice y lo dice 2 veces. Regocíjate en el Señor. ¿De vez en cuando? No, dice siempre, siempre. Nuestro verdadero gozo se encuentra en el Señor. Y por lo tanto no se rige por nuestras circunstancias, ni por lo que está sucediendo en este mundo. Es algo que ha bajado desde el trono de la gracia de Dios y se derrama en nuestras vidas interiores. Así que esta declaración, bienaventurado el varón o la mujer, es una declaración profunda que nos debe de alentar, que nos debe de fortalecer. Si tú eres justo, esta es una característica del justo. Este es su caminar. Es una declaración profunda, muy contundente, y es una realidad en nuestros corazones de los que hemos creído en Jesús. Es una realidad en nuestra alma. Y quiero decirte que esto no quiere decir que no haya momentos en nuestras vidas cristianas en los que tengamos tristezas o que no nos aflijamos en la pérdida de un ser querido, de alguna cosa, o incluso en medio de una adversidad. Lo que aquí nos está diciendo es que hay una realidad sobrenatural que viene de parte de Dios en esta bienaventuranza, que fluye como un caudaloso río hacia nuestra alma, hacia nuestro interior, y que de una o de otra manera, de manera sobrenatural, tal vez estamos llorando, tal vez estamos sufriendo, pero llega a Dios y nos fortalece y podemos estar firmes siguiendo adelante. Porque esa bendición está en la profundidad de nuestra alma, está enraizada. Y esto nos da paz. Y otra vez es importante que nos confrontemos. Yo te quiero preguntar, ¿en esta mañana estás experimentando satisfacción? Hoy en este día estás experimentando felicidad profunda. Tienes gozo en el Señor y puedes decir gracias Dios porque eres tan bueno y tengo una vida tan feliz. ¿Lo puedes decir? Puedes decir que genuinamente estás satisfecho en el Señor, que no te falta nada. Déjame decirte que este salmo nos marca que el camino de un hombre y una mujer bendecidos por Dios, de un hombre y una mujer justo, es así. Él vive feliz porque es bendecido por Dios. Tiene una alegría profunda de parte de Dios. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Y yo creo que con esto sería suficiente para poder seguirnos adelante, pero Dios es bueno. Y no solamente nos dice eso, miren, nos sigue describiendo el camino de los justos. Número 2, parte B del versículo 1. Dice así, dice nuestro salmo en su segunda parte, que no anduvo en consejos de malos. Bueno, se los leo desde el principio. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Segunda cosa, segunda característica del caminar de los justos, el camino de los justos. Número 2, el justo se ha apartado del mundo. El justo se ha apartado del mundo. En la segunda parte del versículo 1 vemos una separación contundente del sistema maligno de este mundo. Antes de leer los 3 negativos que vemos en la segunda parte del versículo, debemos aclarar, hermanos, que esto no significa que como cristianos debamos retirarnos del mundo, que debamos vivir como ermitaños. No quiere decir esto. De hecho, no olvidemos que la gran comisión que nos ordena la Biblia a través de palabras del mismísimo Señor Jesús, nos ordena que vayamos al mundo y seamos testigos de Cristo, de que no podemos quedar solamente en la iglesia. ¿Cuántas veces no lo hemos dicho? El cristianismo no es de 4 paredes, sino que debemos ir al mundo y vivir la realidad de lo que creemos. O sea, mostrar la vida de Cristo. Contarle a la gente acerca de Cristo para que le conozcan. Recuerda, el cristianismo no es aislamiento y lo hemos dicho.
y lo predicaba la semana pasada. El Salmo 1 no está hablando de aislarse, sino que debemos estar, hermanos, en el mundo. Pero ojo, debemos de estar en el mundo, pero no debemos vivir conforme al mundo. Vuelvo a repetir. Debemos estar en el mundo, pero no vivir conforme al mundo. Y déjame ilustrártelo de esta manera, para que nos quede todavía más claro. Lo que te quiero transmitir, lo que nos quiere enseñar la Biblia, es que tú y yo debemos ser como un barco. Un barco está en el mar. Un barco está en el mar, pero el agua no está dentro del barco. Eso es lo que la Biblia quiere decir. Tú y yo debemos de estar en el mundo, pero el mundo no debe de estar dentro de nosotros. Como lo explicaba también en otro sermón que te decía, el pueblo de Israel, hermanos, salió de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Y nosotros debemos de tener muy claro, yo debo de estar en el mundo, pero el mundo no debe de estar en mí. Así que debemos de tener claro lo que dice aquí, de la separación del mundo. Mientras vivimos en el mundo, tenemos que cuidarnos que el mundo no tome posesión de nuestro corazón. Esto nos lleva a una pregunta, ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra? Y aquí me encanta, hermanos, la Biblia, me encanta la palabra de Dios, cómo se va estructurando, cómo se va bosquejando. Y entonces Dios nos da estos 3 negativos que nos enseñan cómo logramos esa separación del mundo, cómo el justo logra separarse del mundo en su caminar. Pues está ahí sencillo, ¿verdad? Letra A, no caminar en el consejo de los malos. No caminar en el consejo de los malos. ¿Qué nos quiere decir esto? O sea, mientras vemos la televisión, mientras leemos cosas que no tienen que ver con la Biblia, mientras nos metemos al internet, cuando estamos con personas no cristianas a nuestro alrededor, debemos rechazar todo consejo malo y por consecuencia recibir el consejo piadoso. Ahora, esto es importante, porque a veces muchos cristianos, hermanos, no escuchan el consejo, pero no están escuchando el consejo piadoso. Debemos rechazar el humanismo secular. Debemos rechazar la sabiduría del mundo, el consejo del impío. Es muy contundente. Tú quieres separarte del mundo, cuida qué estás permitiendo que entre a tu vida. ¿Qué estás escuchando? ¿A qué le estás prestando atención? Letra B, y que nos sigue diciendo cómo se logra. No quedarnos en el camino de los pecadores. Dice el Salmo, ni estuvo en camino de pecadores. Esto se refiere a nuestro modo de pensar, a nuestros pensamientos, a nuestra visión del mundo, de la vida. Esto es importante porque esto nos conduce inevitablemente a nuestras actividades del camino. Lo que está en nuestra mente, yo te predicaba, guarda tu mente. Porque lo que está en tu mente te va a llevar de manera inevitable a actividades, al camino que tomamos. Y dice que el hombre y la mujer bendecido por Dios, o sea, el justo, no anda en camino de pecadores. Rechaza las actividades mundanas que violan la palabra de Dios y que contradicen el carácter de Dios. Así que cuidado, hermanos. A veces hay gente o cristiano que anda diciendo, ¿será esto correcto? Hermanos, todo lo debes de sopesar a la luz de la palabra de Dios. Ver si ofende la palabra de Dios o que va en contra del carácter de Dios. Por lo tanto, debe de haber un repudio de entrar en las actividades de los pecadores, que son contrarias a los mandamientos, estatutos de Dios y de los patrones de sabiduría. Letra C, nos sigue diciendo, ¿verdad? ¿Cómo podemos separarnos del mundo? Dice la última frase, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. No sentándose en sillas de escarnecedores. Espero que notemos el espiral descendente que se está mostrando aquí la Biblia. Cómo una persona es absorbida por un agujero negro de este mundo. Y todo comienza con un consejo. Ese consejo te lleva muy pronto a caminar con ellos, con los pecadores. Y terminas completamente identificados con ellos.
El hombre bendecido por Dios sabe esto. Y él se niega a adoptar su consejo, rehúsa seguir su camino y se niega a identificarse con sus causas. Se niega a sus actividades, se niega a reírse de sus vulgaridades, se niega a sus lascivias. El justo se separa de sus creencias y comportamiento. Este hombre no abusa de sus libertades cristianas, no empuja su libertad al límite. No presume de la gracia de Dios. No ve que tan cerca del fuego puede estar sin quemarse, sino que se aparta del mal. Como dice la Biblia de Job, hombre apartado de mal. O sea, busca estar lo más lejos posible del precipicio del pecado. Y asegura así su distancia, porque entiende que debe de guardar lo que entra en su mente, lo que ve sus ojos, lo que permite escuchar, porque sabe que esto se traduce en aquello que dirige la dirección de su vida. El hombre justo sabe muy bien que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entiende que el mundo es su misión, pero sabe que debe de haber una separación, que el mundo no debe de estar dentro de él, porque el que ama al mundo se constituye, ¿qué, hermanos? Enemigo de Dios. Por supuesto que cuando hablamos de la palabra mundo, no estamos hablando en sí de las personas. Se refiere al sistema del mundo maligno, anti Dios, los antivalores familiares que no tienen nada en común con Dios. Por lo tanto, debe de haber una separación del mundo, y esto es bueno para nosotros, hermanos, recordarlo, escucharlo, meditarlo. Porque vivimos en un mundo de tolerancia, vivimos en un mundo en que la opinión de todos es buena. Vivimos en un mundo en el cual queremos ser aceptados por otras personas. No olvidemos que Dios odia el sistema del mundo maligno que está gobernado por el Dios de este siglo, que se llama Satanás. Y si nosotros experimentamos la plenitud de la bendición de Dios, debe de haber una separación del mundo en tu vida. El caminar del justo, hermano, se separa del mundo. Qué importante es esto. Tercera cosa que el Salmo nos muestra del caminar del justo. Leamos por favor versículo 2. ¿Qué dice? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La tercera característica, la tercera cosa que vemos en el caminar del justo es que el justo está saturado de la palabra de Dios. El justo está saturado de la palabra de Dios. El versículo 2 nos dice que no es como el malo, ni como el pecador, ni como el burlador, pero indica que tiene un diferente sistema de creencias, tiene un comportamiento diferente, que tiene una autoridad diferente al mundo, una visión diferente, tiene un estándar moral diferente y que está caminando en una dirección diferente. Y esto es importante, querida iglesia. Es importante que nosotros tengamos dirección. Porque cuando hablamos de una persona justa, no estamos hablando de una persona perfecta. No estamos hablando de alguien que no se equivoca. Sino que cuando hablamos del justo, del bendecido por Dios, estamos hablando de alguien que tiene bien claro hacia dónde se dirige. Y que ciertamente en su caminar puede caer, aún mismo se puede desviar tantito, pero inmediatamente reacciona, pide perdón y comienza a seguir caminando hacia su dirección. Esto marca su vida, esto demuestra quién es él, un justo, alguien bendecido por Dios. Y esto nos indica que su vida está en el deleite de la palabra de Dios, que tiene afectos y deseos diferentes a los del mundo. ¿Y sabes por qué sucede esto? Y esto me encanta, hermanos, porque no olvidemos, todo esto Dios siempre está presente. Esto no se da de manera natural, esto no es obra de la casualidad, esto tiene que ver con Dios. Y esto sucede porque Dios nos da un corazón nuevo. Dios da un corazón nuevo al justo. Miren lo que dice Ezequiel
Ezequiel. Ezequiel 36, 26. Miren lo que dice la palabra de Dios. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios, hermanos, nos ha dado a los justos, a los que somos bendecidos por Dios, nos ha dado un corazón nuevo a través del nuevo nacimiento. Un corazón de carne que está vivo para Dios. Mira qué hermosa frase. Un corazón que está vivo para Dios, que está saturado de su palabra, que escucha y camina en los estatutos y mandatos de su bendita palabra. Un corazón que muestra que es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y aquí tiene la oportunidad de vivir una nueva vida de una manera diferente. Lo que antes era aburrido para él y rechazaba de manera contundente, ahora es una delicia. Que ama, que desea. Dios da ese deseo. La frase está en un tiempo presente que indica que esta persona, la persona bendecida por Dios, indica que de manera continua se deleita en la palabra de Dios. O sea, y con amor lo digo esto, no es un corazón de domingo y de mañana, ¿verdad? De domingo en la mañana, no, sino que es un corazón que se deleita todos los días en la ley. Y aquí cuando la Biblia habla, la ley, habla de lo que estaba registrado en la palabra de Dios. Nosotros hoy tenemos la Biblia completa, la ley completa, y debemos deleitarnos en ella. La frase de día y de noche es una palabra importante que complementa esta idea, esta característica, porque está conectada con su deleite en la ley. Y meditar significa que reflexiona sobre ella, que la tiene en su mente. Y esto lo que lleva la idea en el griego, y bien lo podemos ilustrar, en el hebreo, es como la vaca cuando está rumiando, que está masticando con el propósito de sacar todos los nutrientes de lo que está comiendo, de su comida, todo el jugo. ¿Somos así, hermanos, con la palabra de Dios? ¿Somos así con la ley de Jehová? ¿Estamos nosotros aprovechando todos los nutrientes? ¿Estamos extrayendo hasta la última gota de jugo de la palabra de Dios? Y dice el salmista que esto lo hace a lo largo del día el justo, la persona bendecida por Dios. Está continuamente en el Señor está en sus pensamientos y por consecuencia lo lleva a ser moldeado por la ley de Dios. Y déjame decirte algo interesante en esto. Esto que está hablando del deleite, de meditar de día y de noche, es un cristianismo básico. Escucha esto, es un cristianismo básico, no es un doctorado del cristianismo. No es un doctorado, es un cristianismo básico. No es algo que solo algunos pueden alcanzar en su vida, es la realidad básica del cristiano. Y déjame recordarte, sí o no, cuando nosotros éramos nuevos creyentes, y espero que hoy eso haya crecido, pero en realidad todos que hemos sido nuevos creyentes, algo que sucedió de manera sobrenatural y que lo hemos explicado que viene de Dios, es que tenías unas ganas de leer la Biblia, de escuchar la Biblia, de pensar en la Biblia y todo lo que tenga que ver con Dios, ¿sí o no? Es triste, pero el deleite por la palabra de Dios o meditar día y noche no viene por los años. Al contrario, te digo una cosa, a veces los años te van quitando el amor o el deleite por la palabra de Dios, que no debería de ser así. No, al contrario, sí debería de ser que te lleve a creer más, a crecer más, a realmente amar, a saturar tu vida de la palabra de Dios. Pero ¿qué crees? No sucede esto. No sucede esto. Así que esto, hermanos, no es doctorado del cristianismo, es algo básico del cristianismo, es la realidad básica.
De entrada al cristianismo, cada cristiano verdadero, la palabra de Dios debe de ser un deleite. Y debe de estar meditando de día y de noche, o sea, debe de estar saturado de su palabra. Debe estar centrado en la palabra de Dios. Y por consecuencia, esto se refleja en su crecimiento. Porque escucha esto, nuestro crecimiento es en proporción de nuestro tiempo en la palabra de Dios. No creceremos más allá de lo que nos conformemos a deleitarnos o a meditar en la palabra de Dios. Algunos se preguntan: pastor, ¿cómo puedo yo, cuánto tiempo debo de estudiar y aplicar la palabra de Dios? Y la pregunta no es tanto, la respuesta no es tanto, hermanos, palabras, sino es otra pregunta. Es ¿cuánto quieres crecer? Porque el tiempo que tú pasas en la palabra de Dios, el tiempo en el cual tú te deleitas y meditas en la palabra de Dios, es el tiempo en el cual te va a ayudar para crecer. Si tú eres de los que de vez en cuando lees su Biblia, si tú eres de los que solamente están en la Biblia los domingos o los días de culto, si tú eres de los que solamente ahí de vez en cuando lee la Biblia porque se predicó un sermón sobre la Biblia, entonces tú eres un enano espiritualmente. Tú no has crecido. Porque nuestro crecimiento tiene que ver en cuánto leemos y aplicamos la Biblia, en cuánto nos deleitamos y meditamos en su palabra. Y por supuesto que eso nos debe una pregunta: ¿cuánto quieres crecer? ¿Cuánto quieres crecer? Cuarto y última característica del caminar de los justos. Cuarta y última característica del caminar de los justos, de las personas bendecidas por Dios. Lean conmigo, por favor, versículo 3. ¿Qué dice la bendita palabra de Dios? Dice así: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Estamos en Salmo 1. Ahorita estamos grabando, hermanos, y ya estamos teniendo, gracias a Dios, nuestra clase de instituto. Así que vamos a pedirle a los estudiantes que ellos vayan también al Salmo 1 y que nos acompañen en esta parte última del sermón. En la parte 3 encontramos la última característica: el justo es sostenido por Dios. El justo es sostenido por Dios. De hecho, este versículo 3 es el resultado de los 3 puntos anteriores. Este es el resultado final. Esto fluye de lo que dice versículo 1 y 2. Versículo 3 significa algo bien interesante, hermanos. Es el resultado de alguien que está satisfecho con Dios, en Dios. Alguien, hermanos, que se ha separado del mundo y que está su corazón saturado de la palabra de Dios. Hay algo bien interesante en este versículo 3 que debemos de analizar. Dice: será como árbol, ¿qué, hermanos? Plantado. Esto nos enseña algo bien interesante. Lo que nos está diciendo que este árbol no empezó junto a las aguas de corrientes, hermano, sino que empezó en otro lugar y lo han trasplantado, lo han trasladado del punto A al punto B. Estaba lejos de las corrientes de aguas. Comenzó en el desierto de este mundo, donde nada crece espiritualmente. Era un arbusto muerto, marchito, sin vida. Y alguien lo sacó y lo trasplantó junto a corrientes de aguas para que echara raíces y sus raíces se pudieran alimentar de esas corrientes de agua. Los arbustos muertos no se trasplantan solos, que nos quede claro. Alguien tuvo que venir, sacarlo y trasplantarlo. Esta metáfora preciosa nos muestra algo que está implicado ahí, que es la mano invisible de Dios, la misericordia de Dios en su gracia, su iniciativa, que es manifestada en el milagro de la regeneración.
por su poder nos ha trasplantado a cada uno de nosotros que somos justos por su gracia, que somos bendecidos por Él a través de su Hijo Jesucristo. Tú y yo sin Cristo nacimos en un desierto, en un sistema malvado, con una naturaleza pecaminosa, pero a través de su Hijo nos ha dado vida y nos ha traído junto a corrientes de agua. Esto es nuestro testimonio. Qué tremendo, ¿verdad? Y qué maravilloso. Esto es nuestra autobiografía espiritual. Esto es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y tengamos en cuenta algo precioso, que está ahí muy claro. Es que está firmemente plantado este árbol. Lo que significa es que nunca será movido. Notemos que tanto la palabra corrientes y aguas está en plural. Y esto nos habla de la abundancia. Dios derrama ríos de su gracia en nuestras vidas. En los días de sequía está el río de Dios para poder fortalecernos. Cuando los demás de tu alrededor se están secando, el justo está frondoso, porque tiene agua que le permite prosperar incluso en los momentos difíciles. Sea cual sea la dificultad que tenga, las corrientes hacen que el árbol se mantenga, porque sus raíces son alimentadas por los océanos de la gracia de Dios. Qué tremendo es esto. Y eso es lo que Dios ha provisto para nosotros. Gracia sobre gracia. Jesús nos da vida abundante. Jesús lo dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La palabra abundancia, significa que su suministro excede con creces tus necesidades, cualquiera que sea. En Dios tenemos mucha paz, mucho gozo, mucho autocontrol, mucho poder, mucha autodisciplina. Dios suple todo. Él tiene un suministro abundante. Y entonces, hermanos, el contexto inmediato nos lo explica cómo es este suministro. Mira qué hermoso. Mira cómo dice el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Número 1, que da su fruto a su tiempo. La idea de esta frase es que no importa en qué estación del año estemos, o sea, esto nos enseña que no importa cualquiera que sea nuestra necesidad que haya surgido, Él da fruto, el justo da fruto, y este fruto es verdadero y tiene que ver con la piedad. Tiene que ver que cada día, a pesar de las circunstancias adversas, Él se hace cada día más semejante a Cristo en todo tiempo. Qué maravilloso, ¿verdad, hermanos? Que da su fruto a su tiempo. Pero también otra cosa, dice el salmista: y sus hojas no caen. Estamos acostumbrados que la mayoría de los árboles pierdan sus hojas en otoño y en el invierno, y comienzan a brotar nuevamente esas hojas en primavera, y ya vemos crecer los árboles en verano. Sin embargo, este es un árbol inusual. Este es un árbol que sus hojas permanecen en los buenos tiempos y en los malos, en los desafíos, en el bien o en el mal, cuando está en la cima o cuando está en el valle, cuando hay adversidad o cuando hay prosperidad. Sin importar lo que sea, su hoja no se marchita, o sea, su vida espiritual está vibrante, saludable y hermosa, y está fortalecida cual sea la situación. Y se destaca en comparación con los muertos, y se hace evidente que Él tiene una bendición especial de la gracia de Dios en su vida a través de Jesucristo. Por eso Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Y número 3, dice el salmista: y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. O sea, que lo que haga. Y esa es una afirmación hermosa, general, que está diciendo que en un viaje, en su trabajo, en la casa, en la escuela, en la iglesia, donde sea que esté el justo, lo que esté haciendo, Dios lo va a bendecir.
lo va a prosperar, su alma será prosperada, su espíritu se elevará, su corazón se regocijará, su alma no se cansará, no desmayará, no se seca como los otros en los días de sequía, sino al contrario se destaca de los demás, brilla en la oscuridad. Y ojo, es importante, esta prosperidad que habla la Biblia en primera instancia no es material, aunque Dios bendice. Y cuando Él decide bendecir, hermanos, bendice siempre de manera hermosa. Sin embargo, no se refiere a la prosperidad en primera instancia material. Es mucho más valioso a la prosperidad que se refiere. Es una prosperidad que el dinero no puede comprar, no importando cuánto dinero tengas, ya que es una prosperidad espiritual. Es una bendición interna, la cual te va a traer paz, gozo, contentamiento, felicidad dentro de tu alma, en donde estés, en tu trabajo, en la casa, en donde quiera que estés. Y también tiene que ver que estás divinamente capacitado para cumplir el propósito que Dios te ha dado y que te tiene en esta tierra. Para terminar, hermano, yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Acabo de describir tu vida? ¿Acabo de describir tu vida a través de esta explicación, de este sermón? Déjame decirte, hermano, que tú dices, pues pastor, yo estoy muy lejos de esto. Hoy es un día de examinarte, porque no por llegar a una iglesia quiere decir que tú eres salvo. No por escuchar tanto tiempo la palabra de Dios quiere decir que ya eres salvo. No por aún mismo estar en las cosas de Dios quiere decir que eres salvo. Ahí tenemos el ejemplo muy claro de Judas. Judas fue un tremendo actor, se autoengañó a sí mismo al grado que los propios discípulos no se dieron cuenta que Judas iba a entregar a Jesús. Al grado que ellos mismos cuando se acercaban a Jesús le decían, ¿acaso soy yo, Señor? Cuidado con el autoengaño. Y por eso quiero terminar. Acabo de describir tu vida. Este es el perfil de tu vida, porque la Biblia nos enseña que ese es el perfil del caminar del justo, de un creyente verdadero, de un creyente bendecido por Dios. Algunos a mayor grado, otros a menor grado, y cuando hablo de esto solo hablo en cuanto a la intensidad de la iluminación de tu vida. Y por supuesto esto tiene que ver con tu tiempo de deleite, meditación en la palabra de Dios. ¿Es tu caminar, hermano? ¿Tu caminar es semejante al del justo? Si no lo es, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que te pongas a cuentas con Dios. Y hermano, si tú has dejado la palabra de Dios, es momento de aferrarte a ella, de saturar tu corazón más y más. Es tiempo de pasar más tiempo, de deleitarte en la palabra de Dios y meditar en ella. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Padre que moras en los cielos, tú nos conoces, tú sabes quiénes somos. Ayúdanos, Señor. Queremos estar en ese camino de los justos. Ayúdanos, Padre, a realmente tener estas características, que las debemos tener si verdaderamente hemos creído en Jesús. Te ruego, Señor, por tu iglesia, y ayúdanos a hacer esas luces que tú quieres que seamos en el mundo. Ayúdanos, Padre, a cada día afirmar que somos gentes bendecidas por ti. Bendice tu iglesia, y todo esto te lo pido a través de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Tengan un bonito domingo. Cristo está conmigo, lo puedo sentir. Él siempre me guía, me ayuda a vivir. Tengo sus promesas, yo puedo confiar en que Él es mi amigo y nada es mejor. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiado en que Cristo, mi amigo, nunca me
fallará. Cristo es el camino que quiero seguir, Él es la respuesta que quiero escuchar. Solo de su mano podré caminar, y aunque desmayaré, Él me levantará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiado en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiado en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. Nunca me fallará.